Si andan buscando una iglesia donde congregarse, oren al Señor, y si este es el lugar que el Señor les ha indicado, pues bienvenidos, ¿verdad? Siempre nosotros confiamos de que es Dios el que mueve las cosas y no nosotros. A nosotros nos gustaría tener la iglesia llena, pero el Señor sabe por qué estamos aquí, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Vamos a dar comienzo a este mensaje. Si ustedes me acompañan en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 30 de Deuteronomio, voy a leer desde el verso 11 en adelante, gloria a Dios, hasta el 16. Deuteronomio 30, bendito sea Dios, verso 11. Y la palabra del Señor lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con ayuda del Espíritu Santo. Y sí les pido que se levanten y se pongan de pie en reverencia a la palabra del Señor, porque la semana pasada tuvimos un mensaje acerca de ser reverantes ante nuestro Dios, ¿verdad? Así es que darle la honra y la que Él merece. Una vez más, la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con ayuda del Espíritu Santo nos dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digáis: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír, al fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra del cual entras para tomar posesión de ella. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti la honra que tú mereces como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Padre, le damos gracias porque a ti te plació, Señor Padre, y tú nos escogiste, Padre, para ser tu pueblo. Y hoy, Señor Padre, en agradecimiento estamos aquí para seguir aprendiendo y conociendo cuáles son tus mandatos y tus estatutos, para que podamos vivir bajo de ellos, Señor Padre, en obediencia. Y así, Señor Padre, sabemos que tú nos bendecirás porque tú has prometido estar con nosotros en este servicio. Señor Padre, yo me pongo en tus manos para que sea tu Santo Espíritu usando este cuerpo y esta voz, Padre, para que tú, Señor Padre, des edificación a tu pueblo. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay algo interesante, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. El Señor está hablando de que ya está en nosotros algo, ¿verdad? Y con eso se van a cumplir las bendiciones en nuestras vidas. Bendito sea Dios. Y la razón por qué Él dice esto es porque ya nos había dicho a nosotros en otro tiempo, o a este pueblo en el que se refiere ahorita en estos versos, lo mismo que dijo y en el mismo Deuteronomio capítulo 6, que dice, el verso 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bendito sea Dios. Estamos viendo, ¿verdad?, que tenemos que poner su palabra en nuestro corazón, y para que no se nos olvide escribirlas en las puertas, en la casa, en las paredes, y hablar donde quiera de ella, ¿verdad? Y por eso hoy en día, si ustedes se fijan, hay muchas personas que sufren siendo cristianos, se quejan y no ven la bendición de Dios. ¿Y por qué no la ven? Dice: cerca de ti está, en tu corazón y en tu boca.
pero desde el principio tenías que estar llenando tu corazón de lo que un día sería la abundancia, porque dice de la abundancia del corazón habla la boca. Tú te llenas de su palabra, tú la hablas, y esas mismas palabras de bendición sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia, todo alrededor, esas mismas palabras van a producirse vida en todo lo que tú hablas. Porque estábamos oyendo un canto hace rato, un himno que decía, ¿verdad? Dios habló y yo hice. Mientras Dios habla y tú obedeces, Él cumple su palabra, y ella prometió bendiciones hasta que sobreabunden sobre nuestras vidas, porque Él las habló y nosotros las creemos y ahora nosotros las hablamos, ¿verdad? Porque esto es lo que nosotros aprendemos y enseñamos. Bendito sea Dios. También el mismo Deuteronomio, bendito sea Dios, dice el capítulo 32, verso 44 en adelante, dice: vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico, y al oído del pueblo, y a Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo, fíjense lo que les dijo, aplicad vuestros corazones a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vayas pasado el Jordán para tomar posesión. Otra vez nos vuelve a recordar que en su palabra nosotros vamos a disfrutar. Aquí le está diciendo a Josué porque iba a entrar a la tierra prometida, pero le está volviendo a recordar, estas palabras tienen que estar en tu corazón y sembrarlas en el corazón de tu hijo, para que así te vaya bien en toda tu vida, en todo lugar. En este caso, en la tierra prometida, en la que iban a entrar. ¿Qué es lo que es bien importante aquí? La palabra de Dios en nuestro corazón, que la hablemos, que la repitamos. Y estamos en tiempos donde mucha gente hoy en día, y a mí me da curiosidad, porque a veces oigo a personas hablar. Yo también llegué a ver muchos programas de televisión antes de ser cristiano, y también a veces de vez en cuando se ven cosas. Pero ¿saben una cosa? Yo oigo personas hablar lo que la televisión les dice, y muy pocos hablan lo que la Biblia habla. Y aquí nos está diciendo, hablen estas palabras sobre tus hijos, y ¿sabe qué? Hasta sobre ti mismo solo, háblatelas a ti mismo. ¿Saben? David, ustedes saben que él pasó por muchas angustias, fue muy triunfante, muy victorioso en muchas áreas, y lo vemos como el rey que casi no tuvo defecto, lo vemos como porque lo escogió Dios. Pero ¿saben qué? Él tenía algo tremendo. Cuando él estaba angustiado, él se ponía y lloraba y hablaba con Dios, pero también hablaba a su espíritu. Dice: oh alma mía, alaba a Jehová. ¿Ustedes creen que se lo dijo en un tiempo de mucho gozo? Se lo dijo en un tiempo de angustia. Yo creo que su carne decía: ¿sabes qué, David? Hasta aquí llegaste tú. Y él decía: no, mi alma tiene que estar avivada por las palabras que están en mí. Y decía, oh alma mía, alaba a Jehová, porque sabía que en la alabanza está la victoria. Y ahí es donde nosotros tenemos que caminar, en esa victoria. Alaba a Dios en los momentos más difíciles de tu vida. El otro himno dice: me empujaron con violencia, pero también no me quedé allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabes y crees, y sabes en quién crees también. Bendito sea Dios. Pero si no hay palabra en tu corazón, la Biblia dice bien claro: de la abundancia del corazón habla la boca. Escúchate hablar y pregúntate: ¿qué es lo que está en mi corazón? ¿Qué es lo que está en mi corazón? Bendito sea Dios. Fíjense, la palabra, hoy voy a usar muchos textos. Si tienen sus Biblias, márquenlos si quieren allí, o para que me vayan siguiendo, porque esto es bien importante. Nosotros somos cristianos, y si no hablamos la palabra, ¿cómo vamos a ser identificados?
el que va a la iglesia, pero mira cómo habla? ¿O el que se dice cristiano, pero mira su actitud, mira su carácter y fíjate cómo habla? O van a decir, wow, esta persona yo me quiero acercar como un árbol, como una sombra, porque en el momento que habla hay refugio para mí, hay fortaleza, hay ánimo, hay valor, me produce algo en mí. Eso es lo que nosotros somos en realidad. Cuando tú entiendes lo que es ser cristiano, tú vienes a hacer lo que una continuación de lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra. Y Él vino a presentarnos al Dios verdadero, y no imágenes, y no otras cosas, sino simplemente a saber honrar al único Dios verdadero, y a través de Él nos bendice para que seamos de bendición para los demás. Él no te bendice para que yo quiero tener un carro y lo mandar y yo para mí, y para que me vean, y que esto y que el otro, o una casa, o lo que sea. Él te bendice para que tú sirvas de bendición, y la Biblia siempre habla de palabras. Todo lo material cualquier persona lo puede tener, créanmelo, pero la paz que Dios da solamente a través de la palabra que entra a tu corazón es la que te va a dar esa paz. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Fíjense lo que está diciendo. Si yo digo, Dios prometió bendecirme, su palabra dice que por sus llagas yo soy sano, yo como de ese fruto. ¿Y cómo va a ser mi estado económico? ¿Cómo va a ser mi estado de salud? Conforme a lo que yo creo en mi corazón y hablo. Si me la paso diciendo, no, yo otro día me voy a levantar otra vez, ya me levanté con el pie chueco y me va a ir otra vez como siempre me ha ido. ¿Qué estoy diciendo? Este día no me va a ir bien. Pero si yo me levanto y gloria a Dios, hoy me diste este día, Padre, ponme en la posición donde yo pueda ser de bendición para alguien más. ¿Saben una cosa? Cuando tú dices eso, Él en realidad te va a bendecir porque tú necesitas llevar algo para alguien. Él te va a bendecir primero a ti para que puedas ser de bendición para otros. No te va a mandar con la cubeta vacía. Bendito sea Dios. Es bien claro, ¿verdad? Y continúa diciendo el verso 20: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, y se saciará del producto de sus labios. ¿De qué se está alimentando? Del producto de sus labios. ¿Cuál es el producto de sus labios? Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ahora esa palabra ya entró a mi corazón, ahora sale de mi boca. La misma palabra de Dios que Él habló, esa es la misma palabra que me va a bendecir cuando ya la crea yo y salga de mi boca. Ahora, no nomás porque la repitas, porque hay mucha gente que tiene el poder de la mente y cree que con la mente puede hacer las cosas y la repite y la repite. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que tú tengas noción de la palabra de Dios cuando la oyes, cuando entra en tu corazón, y cuando sale, ya sale porque ya la digiriste, ya fue ya es parte de tu vida. Ahí es donde va a dar ese fruto. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces, estamos viendo qué tan importante es llenarnos de su palabra para que esa misma palabra sea el producto o del fruto que nosotros comemos. Bendito sea Dios. Y el fruto que tú comes es para alimento de tu ser, ¿verdad? Está hablando, en realidad lo que está hablando es alimenta tu espíritu con mi palabra. Porque si tu espíritu está fuerte, tu carne va a estar fuerte. Pero si tu espíritu está débil, tu carne va a estar débil. Yo he escuchado en mis años que yo tengo y tantas veces que fui a hospitales a ver a personas, yo he escuchado a los doctores decir, esta persona ya se dio por vencida y mírala cómo habla, ya no quiere vivir. Y dice el doctor, yo en este caso ya no puedo hacer nada. Pero cuando ves una persona que lucha por sobrevivir y Señor, yo confío en ti, que tú me vas a sanar, que tú me vas a restaurar, que tú me vas a sacar de este lugar, esas personas el Señor les da un poco más de vida. Pero a las que ya se dieron por vencidas, y yo no quiero hablar en otra cosa, porque yo entiendo, hay ciertas circunstancias que a veces te hacen decir cosas que no debes, pero la realidad, la Biblia bien claro dice, diga el débil, fuerte soy. No digas tus debilidades. Nosotros en la iglesia donde íbamos había un anciano que era el que daba las clases de las intercesiones y las oraciones. ¿Y saben lo que él nos decía?
nunca le des información al enemigo. ¿Y qué es dar información al enemigo? No, a mí siempre me duele la cabeza, y como a estas horas me duele la cabeza, y Satanás dice, yes, así lo quería agarrar, porque ya él mismo lo creyó y ya lo tiene allí. Muchas enfermedades ustedes saben que son nomás en la mente, porque la gente así lo cree. Antes de los 50 y todavía un poquito después, sabía que cuando ustedes iban al doctor les daban una pastilla, y a veces era una pastilla de azúcar, y les decían, tómate esta en la mañana y tómate esto en la noche y en la mañana ya vas a estar bien. Le ponía en su mente que creyera que esa pastilla le iba a hacer el bien, y no era medicina, era una pastilla de azúcar, y esas personas se levantaban bien contentas en la mañana. Yo no sé si sería el high del azúcar, pero sí están entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Cuántas personas no se han dado cuenta que van al doctor y dicen, tienes cáncer, o tienes señas o signos de que tienes cáncer? Y las personas que dicen, yo tengo fe que el Señor me van a sanar, van a estar bien. Como ustedes vieron, testimonio, aquí está nuestra hermana Ada, ¿verdad? 2 veces le ha vuelto el cáncer, pero ella está aquí todavía porque ella habla lo que cree que Dios dijo. Y eso es lo que nosotros, pero ¿qué dice? Mucha gente que vas al doctor y dijeron que tenía cáncer, y no pasa ni 3 semanas y dices, la pobre persona se murió. Porque a veces la misma preocupación te hace hablar la angustia que hay en ti, y tú mismo la estás confesando, tú mismo le estás diciendo a Satanás, yo ya me doy, ahí estoy para ti. ¿Verdad? No quiero, como digo, que me malinterpreten en cuestión de la enfermedad. Yo entiendo las enfermedades y todo eso, pero también tenemos que entender quién nos está dando la vida y cómo es que nosotros podemos disfrutar de ella. Así es que nosotros expresamos lo que habita en nuestros corazones. Habla con una persona negativa y no importa de qué color le pintes el color negro, te lo va a volver a poner negro. No, mira, si tú haces esto, mira, esto está pasando, le das el mejor consejo que pueda hacer y te sale con la misma. No, es que tú no me entiendes, tú no sabes lo que yo estoy pasando, solamente tú, a ti nunca te ha pasado. No es cierto que así hablan, y te vas tú todo a veces diciendo, wow, le di las palabras, le di el consejo, le di la solución, le di la respuesta, pero él está aferrado a su situación y la sigue hablando, y la sigue hablando. La Biblia dice, deja al necio en su necedad. Hay personas que no importa cómo les pinten las cosas, cómo los quieras ayudar, no les va a ayudar de ninguna forma porque no la reciben. Tiene que entrar a su corazón para que ellos mismos la confiesen, la hablen, ¿verdad? Como dije hace rato acerca de David, David sabía que su condición de su corazón era pecaminosa. Y él sabía las cosas que él hacía, y él estaba lleno de pecado, y sabía la necesidad de que tenía que tener un nuevo corazón. ¿Cómo es que vamos a tener un nuevo corazón? La Biblia dice que renuevemos nuestra mente, y así vamos a ir, el almacén que es en nuestro corazón, donde están todas las emociones y todo, empieza a actuar diferente. Bendito sea Dios. El Salmo 51:10, fíjense lo que David está pidiendo, él conociendo su condición, porque a pesar de todo que dice que era el consentido de Dios, pero él sabía que le fallaba a Dios y reconocía. Pero fíjense lo que le pidió a Dios. No le dijo, déjame ser el rey y matar, porque él era guerrero, déjame conquistar. ¿Saben lo que él le dijo? Vamos a ver lo que él dijo. Dice, crea en mí. Ya tenía un corazón, ¿no es cierto? Pero le está diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Ahí estaba pidiendo una transformación en la cual cada uno de nosotros tenemos que entrar para poder caminar en el reino de Dios. Si nosotros no somos renovados en nuestro entendimiento, vamos a seguir siendo lo que siempre hemos sido. ¿Cuál es ese dicho? Mientras tú haces lo mismo que siempre haces, ¿cuál va a ser el resultado? El mismo. Y aquí estamos viendo bien claro que David decía, yo ya no quiero este corazón,
pon algo diferente en mí, porque yo quiero seguir alabando y adorando tu nombre, porque sé quién eres tú. Bendito sea Dios. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿De dónde saca lo bueno? De su corazón. No es de que si esa persona me trata bien, yo la voy a tratar bien para que yo sea beneficiado. No, de lo que hay en ti, da a esa persona y vas a ver cómo esa persona un día va a venir y vas a cosechar tú de ese fruto. Dice, continúa, ¿verdad? Dice, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿De dónde saca lo malo? Según como tú hayas llenado tu corazón, ahí tienes tu almacén. Si lo has llenado de rencor, de odio, de envidia, de celos, de todas esas otras cosas que causan problemas en tu vida, las vas a seguir teniendo ahí, porque todo lo que sale de allí algo va a atraer a ti. Porque fíjate, si yo soy una persona amargada y tengo mucho coraje y rabia contra la gente, yo voy a llegar a una hermana y si accidentalmente choca conmigo, aunque sea mujer y yo soy hombre, le voy a decir, ¿qué hija que trae? Porque así está la condición de mi corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros tenemos que ir teniendo mucho cuidado qué está entrando a tu corazón. Y saben una cosa, muchas veces tenemos que tener mucho cuidado qué entra por nuestros oídos, porque lo que entra aquí es lo que va a bajar acá. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? ¿Por andar en chismes? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Al vecino hablar y quejarse de la situación en su hogar. No, de la palabra de Dios. Mientras tú te estás alimentando de la palabra de Dios, no puede fallar en ti. Llénate de ella y verás como lo único que vas a dar es palabra. Pero si no te llenas de ella, a veces la gente no quiere oírte. Ahí viene esta otra vez, ahí viene esta otra vez. Bendito sea el Señor. Entonces, dice, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, hablen mejor, ¿no? Hablen mejor. ¿Y cómo vamos a hablar mejor? ¿De qué te tienes que llenar? Bendito sea el Señor. Entonces, Marcos 7:20 dice, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Se acuerdan que a Jesucristo le estaban diciendo ciertas cosas con sus discípulos? Pero ¿qué es lo que dice él? De lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. ¿Por qué dice que contamina? Si hay un hogar donde el papá y la mamá se la pasan como perros y gatos, ¿qué le están dando a sus hijos? ¿Qué le están enseñando a sus hijos? De grandes ellos van a creer que eso es la manera de vivir. Y normalmente eso es lo que viene a ocurrir. Por eso dice, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Si yo soy una persona amargada y me junto con una persona que es bien alegre y todo eso, si soy tan fuerte en lo amargado, poco a poco esa persona se pone agria y empieza a amargarse también, si no se aparta de mí. Porque ya ven ese dicho, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y esa es una verdad bien cierta, porque todos, nosotros como seres humanos, todos se nos pegan, y más si nos conviene. Y nosotros tenemos que aprender a permitir que se nos pegue la palabra de Dios, para que así podamos ser bendecidos, vivir en paz, y mientras yo vivo en paz, los que están alrededor de mí van a estar en paz. Aunque estén, como les dije la semana pasada, esta persona en mi trabajo tenía el corazón bien amargado, agarraba unos cilindros grandotes como estos y cuando se enojaba se los aventaba y era de mentar a la gente. ¿Y por qué a mí nunca me lo aventó? Porque a mí me enseñaron a respetar a los que eran mayores que yo, y lo respetaba y lo trataba con respeto, y esa persona nunca me habló a mí grosero ni nada. Es más, me decía, muchacho, venga para acá, vamos a comer, yo le doy, y me daba burritos o me daba sándwiches. Pero los demás me decían, hey, ten cuidado porque este está loco. Pero según cómo está el corazón, tal vez ellos también eran los que lo provocaban a más ira, porque lo miraban y lo hacían reaccionar más, y era un círculo que se alimentaba solo. Pero cuando él vio algo diferente, se sentaba enfrente de mí y me dice, hey muchacho, ven para acá. Sentía la paz.
No quiero hablar de mí, yo estoy hablando cuando Jesucristo es lo que hace, pero yo doy un ejemplo porque eso me pasó en mi vida personal y yo lo miré. Yo cuando entré a ese trabajo, yo tenía apenas ir entrando a los 19 años y mirar a los hombres como se portaban como hombres, puros hombres en un trabajo, yo quedé bien decepcionado porque a mí me habían enseñado muy diferente a que el hombre y la mujer y se respetaban y todo eso, y veo a hombres jugando como niños y haciendo travesuras que nunca había visto yo de hombres adultos. Yo dije, wow, ¿dónde me metí? Pero ¿saben una cosa? Eso no me cambió a mí, yo seguí siendo quien yo era, y eso es lo que tiene que haber. Daniel, cuando fue a Babilonia, él no fue cambiado por la influencia que estaba alrededor. Él fue a influir de lo que él traía en su corazón, que varias veces el rey decía, hagan lo que el Dios de este hombre dice, porque es un Dios verdadero, ¿verdad? Comprobando, aunque él quería comprobar que él tenía sus dioses y lo idolatraran a él también, pero siempre decía al Dios de este varón, ¿verdad? A Dios, y eso es lo que Dios quiere, que él reciba la honra y la gloria, bendito sea el Señor. Así es que nosotros hay que ser, nosotros tenemos que hacer una separación de la vida, de la salvación y la comunión con Cristo debido a los pecados que salen de nuestros corazones. Eso es lo que esas amarguras y todo eso es lo que nos aparta de Dios, no nos deja acercarnos a Dios, y lo peor de todo es que no deja que otros se acerquen también. Ya ven ese dicho que no pinches, ni dejas jugar. Eso pasa con muchos cristianos. A veces tienen el celo, están amargados y no permiten que alguien más avance. Si ven a alguien que acaba de llegar a la iglesia y ya lo ven a hacer algo, ya están ahí encima de él como gallinas cuando están picoteando a alguien que está una llaga. En vez de decir, mira, esta persona no tiene un llamado, yo quiero aprender de lo que tiene. No, cuando menos te acuerdes, ¿cómo dicen los puertorriqueños? Bochinchiro. Sí, lo traen en bochinche. Y pobre, ¿verdad? Porque es triste. Y al rato la persona, no, pues yo prefiero mejor irme a otro lado, hermano, porque aquí no soy bien recibido. Porque luego se siente, se ve. Entonces, está diciendo bien claro, ¿verdad? Todo lo que hay en tu corazón a veces va a hacer que alejes a personas del Señor, si son débiles. La Biblia dice que hay aquel que hace caer a uno de mis pequeños, porque sería mejor amarrarse una piedra de molino y echarse a la mar. Eso está feo lo que está diciendo, porque dice, y saben, como las piedras de molino, no era una piedrita chiquita, era una piedra grande que si te la amarras en el cuello y te vas para abajo en el mar, ya no vas a salir. Bendito sea Dios. Y está diciendo, ¿verdad? Porque nosotros, si nuestro corazón está amargado y venimos a la iglesia, vamos a hacer que gente se vaya de la iglesia, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y muchas veces decimos cosas que no debemos de decir. Es mejor a veces quedarte callado que perjudicar una situación o una persona. El corazón impuro corrompe los pensamientos, los sentimientos, las palabras y las acciones. Si tu corazón está malo, toda tu actitud y tu carácter va a demostrar esa condición de tu corazón, y van a ser esos pensamientos, ¿verdad?, impuros, van a ser todas esas cosas que tú reacciones, más porque ya no piensas, ya reaccionas, automáticamente tú ya reaccionas en ese mal que hay en tu corazón, sin pensarlo. Bendito sea usted. Es necesario nosotros que tengamos nuevos corazones conforme a la imagen de Cristo. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, refiriéndose al ámbito espiritual. Nosotros estamos en la carne, pero verdaderamente nosotros somos espíritu que debe de dominar la carne, no que la carne domine al espíritu. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Pero el hombre, por causa de su pecado y su rebeldía, volvió las cosas. Hizo cuerpo, alma, y el espíritu se quedó a un lado. Y cuando dice Jesucristo que nazcamos de nuevo, está diciendo que vuelva otra vez a vivir nuestro espíritu, porque estamos hechos en la semejanza de Dios. Y Dios no tiene un cuerpo y carne como nosotros, es espíritu. Y Él quiere que ese espíritu sea el que vive en este cuerpo. Nos dice que nosotros somos vasos de barro
guardando un gran tesoro, que es el Espíritu de Dios en nosotros. Bendito sea el Señor. Romanos 12:2 dice: no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Saben? Yo oigo a personas que dicen: ¿sabes qué? Yo leo la Biblia y no la entiendo, porque todavía la quieres leer con la mente, con razonamiento humano. Tú tienes que decir: Señor, en este momento yo necesito la guianza de tu Espíritu Santo para yo poder comprender. Ustedes, todo el año pasado, si ustedes se acuerdan, ¿cuál era la mayor parte de los versos que yo leía así aquí en la Biblia? De Pablo, acerca del pueblo. No decía: yo oro para que ustedes, su mente sea abierta y puedan tener entendimiento y conocimiento y que haya revelación de la palabra de Dios en sus vidas. Porque estaba hablándole a un pueblo carnal. Y está diciendo: necesitan ustedes dejar que el Espíritu sea el que gobierne esa carne. Lean el capítulo 8 de Romanos y se van a dar cuenta. Y el 6 y 7 también se van a dar cuenta de muchas cosas. Lo está diciendo que nuestro entendimiento tiene que ser renovado para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú tienes que permitir que la misma palabra que estás leyendo renueve tus pensamientos. Yo les voy a ser honesto. Yo vine al Señor, soy pastor, pero muchas veces había pensamientos en mi mente que todavía eran del pasado. Y hasta que no empecé a leer mucho la palabra, poco a poco se fueron apagando. Porque verdad que hay pensamientos que ustedes vienen y cada rato les tocan la puerta, y si ustedes le abren, ahí están contemplando, y de rato ahí andan con coraje o ahí andan haciendo lo que no deben. Porque así es como comienza la concupiscencia, o cómo se les activa la concupiscencia que ya está en nosotros. Por el pensamiento nos hace actuar según como estamos. Pero si estoy recibiendo palabra, y dice, ¿verdad?, que las grandes palabras apacientan la ira, que dice palabras que me edifican, que me exhortan, que me van corrigiendo en el momento que pase cualquier cosa, esa palabra es lo primero que va a causar que reaccione. La palabra de Dios que ya está en mí, de la abundancia del corazón habla la boca. Bendito sea el Señor. Entonces, para que tú conozcas bien cuál es la voluntad perfecta de Dios. No la voluntad de Dios que yo quiero, porque mucha gente le pide a Dios conforme lo que le da su gana y luego se enoja porque no le pasan las cosas. Dice: no, Dios no me hace caso, ¿y yo para qué voy a la iglesia? Yo acabo de escuchar a una persona que dijo que no quiere venir a la iglesia porque Dios no le hizo caso. ¿Quién eres tú para decirle a Dios que haga? Primeramente, tienes que ver si una persona bien sometida ante Dios y andar bien de acuerdo a su palabra y su voluntad y su propósito. Y si no te contestó, dice, recordate que el Padre nuestro dice: hágase tu voluntad. Jesucristo mismo dijo: que no sea mi voluntad, sino la tuya. Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Porque si tú no la entiendes, te vas a poner a pedir cosas que no debes y no te van a llegar. Bendito sea el Señor. Entonces, los creyentes, nosotros sabemos que el sistema de este mundo actual es malo. Ya no se los tengo que decir, ustedes lo están viendo alrededor de ustedes. Y está bajo el dominio de Satanás, lo cual antes de conocer a Cristo estábamos todos nosotros esclavizados a su dominio, ¿no es cierto? No ha cambiado la situación. Satanás todavía tiene control allá afuera. Pero los que hemos venido a los caminos del Señor, el Señor nos ha transformado para darnos poder y autoridad, porque Jesucristo vino a deshacer las obras de Satanás. Pero si tú no te llenas de la palabra de Dios, ¿tú crees que vas a ir a pelear contra las obras de Satanás? Cuando nosotros teníamos el grupo de jóvenes, acuérdense, nosotros trabajábamos con puros pandilleros. Yo a veces tenía que llevarlos a su casa porque los habían amenazado de muerte porque se habían salido de la pandilla. Nos tocó un jovencito bien inteligente, todo se le grababa, y parece que había sido líder entre el grupo de sus pandillas, y aprendió, y ay, brother, mira, yo ya sé, dice, déjame ir a hablar con los homies, con los canales allá, dice, yo quiero sacar a mis amigos de allá y traerlos acá. Y le dije: todavía no está listo. No, brother, mire, ya me sé, y sí sabe muchos versos, me decía muchos versos, y no, mire, brother, se fue sin nuestro permiso y se fue solo. No lo vimos por más de 4 meses. Ya andaba otra vez en la droga y andaba otra vez en todo. ¿Por qué? Porque todavía no había abundancia en su corazón, y poco a poco lo jalaron. Y es más, ese mismo muchacho lo teníamos en la casa, a veces venía, nos robó, se robó toda mi herramienta, se robó un montón de cosas. Yo me doy cuenta hace poco que era él, pero ¿saben qué? Gracias a Dios
que en aquel tiempo todavía en su imperfección Dios estaba trabajando en él. Ahorita es pastor en México. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo lo juzgo, no, este muchacho ya no sirve, ya se fue, ya no le hagan caso. Como mucha gente dice, no, ya no pierdas tu tiempo con él. Aún así, lo tratamos, y gloria a Dios que ahorita es pastor. Pero ¿saben qué? De la abundancia del corazón habla la boca. Le decíamos, tienes que llenarte de la palabra. Tú no puedes creer que porque ya 3 meses ya estás aquí, ya puedes especialmente ir tú solo. Por eso Jesucristo mandó, ¿cómo mandó a los discípulos? ¿Lo mandó solitos? De 2 en 2, porque uno tiene que estar orando mientras tú estás luchando, o batallando, o llevando el mensaje. Tú no puedes ir tú solo, y mucha gente muchas veces se mete en territorio donde no debe de estar. Y nosotros tenemos que ser sabios en cómo voy yo armado. Si yo soy una persona bien segura, como cuando si saben, ¿verdad? El de la película pues el puñal y la cruz. Ese pastor estaba lleno. Él sabía lo que hablaba, porque el muchacho cuando lo golpeó le dijo, te voy a cortar en 1000 pedazos. Y le dijo el pastor, el Wilkerson, le dijo, me podrás cortar en 1000 pedazos, pero cada uno de esos pedazos va a evitar que Cristo te ama. Estaba lleno su corazón de la palabra de Dios, y a él ya no le afectaba lo que otras personas hicieran o dijeran. Eso es bien importante. Vamos a Gálatas 1:4 y dice, el cual se dio a sí mismo, refiriéndose a Jesucristo, ¿verdad? Porque nosotros estamos establecidos, bueno, este mundo está establecido bajo el dominio de Satanás, pero Jesucristo vino, gracias a él, que nos libró a nosotros para poder ir más adelante. Dice, el cual Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Estamos viendo, ¿verdad?, que el mundo ya está corrompido y todo lo que tú quieras, pero Jesucristo, si ya te salvó a ti, es para que tú seas parte del que lleve la palabra de salvación a aquellos, para sacarlos de allí. Pero no los vas a sacar tú, es lo que Jesucristo hizo en tu vida para que tú sirvas de testimonio, para que ellos también vengan. Bendito sea el Señor. Cristo nos libertó del mal de este siglo que domina la sociedad. Los creyentes que somos renovados debemos de vivir para Dios y no dejarnos llevar ni contaminar o ser controlados por los deseos corruptos y los placeres egoístas que prevalecen entre los que son del mundo. Como estoy diciendo, ¿verdad? Nosotros a veces ya crecimos bajo, primeramente en nuestras casas, ¿verdad?, que viene siendo por lo de la familia, que es cultural, y a veces viene a ser ¿cómo se dice?, cultural, y nosotros también por hábitos y costumbres venimos con todo eso a los caminos del Señor, ¿verdad? Y su palabra es la que nos va a limpiar y quitar todo eso. Pero si todavía contemplamos y le damos entradas a eso, estamos tibios. Un día estamos de emoción y otro día estamos en el suelo, y al rato queremos que nadie nos diga nada, porque nosotros sabemos lo que sabemos, pero estamos más fríos que nada. Y nosotros tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Porque veníamos con eso. Dice en la palabra que el pecado se lleva a cabo por la concupiscencia que está en nosotros. Si yo era ladrón, aún estando en la iglesia, y veo algo allí, digo, ay. Y me voy como si nada. Y créanme, muchos estamos aquí y todavía no hemos dejado malos hábitos. Y lo único que lo va a hacer es la palabra que está trabajando en tu vida, que te está redarguyendo. Ustedes me oyeron a mí, mi mamá nunca me dejó traer nada a la casa que no fuera que ella me lo hubiera comprado o hubiera agarrado. Pero de grande uno se junta con the teenagers, se junta uno con muchachos jóvenes, y como ellos roban y ellos hacen todo, pues uno quiere ser parte del grupo, y aunque no lo sabes hacer, pero ahí te pones de, hey, homie, y todo eso, quieres ser como ellos. Íbamos al cine de niños, boleábamos zapatos, juntábamos para ir al cine. Fui al cine y estaba una motocicleta y tenía una medalla colgando donde se le carga a uno. Yo me la llevé a la casa, pero ya mi mamá me había hecho volver canicas,
cosas que me encontraba en la calle. Dice, eso no es tuyo, eso le pertenece a alguien, ve y devuélvelo. Y si yo le decía, no es que me lo haya, ¿dónde lo hallaste? Dame la mano, me llevaba de la mano y no me soltaba. ¿Dónde encontraste las canicas? Allí, pues allí déjalas. ¿Y qué creen que me pasó con esa medalla? Yo, según se acabó la película, me llevé la medalla a la casa, me acosté y mi conciencia no me dejó en paz. Ustedes no van a creer esto, pero yo me levanté de la cama, fui a donde estaba ya, la motocicleta ya no estaba allí, pero fui y dejé la medalla allí, porque quería ser como los demás, y no pude, y tuve que devolver eso allí. Aunque no digo que de todo el tiempo me fue bien, porque en mi juventud cometí muchos errores, pero sí están entendiendo lo que estoy diciendo, porque ya estaba empezando a formar un hábito según con los que me juntaba. Yo no me junté con muchachos muy santitos. Entonces, poquito a poquito se me fue pegando. Y a veces venimos a la iglesia y ese poquito que todavía está en nosotros no se quiere ir. Y todavía el pecado más grande dentro de la iglesia, ¿saben cuál es? Y la Biblia bien claro dice, el mentiroso es hijo de Satanás. Y dentro de la iglesia todavía nos mentimos unos a los otros. Y si no me creen, pregúntate a ti mismo, porque a veces tú crees las mismas mentiras o estás convencido de que no mientes, pero examínate bien y vas a ver cómo estás mintiendo. Y crees tus propias mentiras. Bendito sea Dios. Esa es una concupiscencia que está en nosotros, que la palabra de Dios tiene que quitar. ¿Y saben qué me ayuda a mí? No ser mentiroso. Vamos a usar la palabra cuando dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso, porque así dice la Biblia, ¿no? Y a veces nosotros discriminamos aquí dentro de la iglesia, tal vez no por raza ni por nada, sino simplemente porque no nos sentimos a gusto con una persona y estamos fallándole a Dios. Nosotros tenemos que aprender a mostrar el amor. Dice Jesucristo, en esto se van a conocer que son mis discípulos. ¿En qué? En que se mienten uno al otro, en que se aman. Y cuando tú amas, tú no mientes. ¿Cómo le vas a mentir a alguien que tú verdaderamente amas? Y estoy hablando del verdadero amor, porque muchos dicen yo quiero decir que algo que yo quiero para mí, yo quiero something for me, ¿verdad? Pero seguimos. Nosotros tenemos que, Cristo ya nos libró de todo eso. Nosotros los creyentes somos renovados y debemos vivir para Dios y no dejarnos llevar por las corrientes ni por los deseos corruptos ni placeres egoístas que prevalecen entre nosotros los que somos del mundo, ¿verdad? Y esa cuando estábamos en el mundo, como estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Del mundo hablan como Satanás los guía porque están bajo su dominio. Acuérdense, la gente que, por eso dice, no tenemos lucha con carne ni sangre, porque estas personas son guiadas por Satanás. Son las potestades en los aires que hacen a esas personas hacer lo que hacen. Nosotros, gracias a Dios, ya somos librados de eso por las personas que no están. Y nosotros no tenemos que ver lo que ellos hacen, porque es como, los varones se van a poder relacionar más con esto. ¿Cuántas veces no trataste tú de parar a dos hombres que se estaban peleando y muchas veces se volteaban los dos contra ti? ¿No es cierto? A mí me pasó. Yo me ponía en medio para parar el pleito y al rato se enojaban porque me metí y yo quería hacer la paz y lo hacía, pero eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en mí para yo poder darlo a los demás? Bendito sea Dios. Esdras 7:10 dice, y fíjense, Esdras, acuérdense que él fue el que encontró las escrituras y quiso volver a leerle la ley al pueblo, pero nomás va en un verso aquí porque no quiero meterme mucho en el detalle, pero él había preparado, Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel y sus estatutos y sus decretos. Acuérdense que el pueblo de Dios estaba en esclavitud y estaba pasando por sus consecuencias de estar en cautiverio, y Esdras se encuentra le traen los libros de la ley y luego empieza, dice, hemos estado fallando, tenemos que volver a estas sendas otra vez, tenemos que volver a esta ley otra vez, y empieza a enseñar. Primero estudia y luego empieza a enseñar a los demás para que la palabra de Dios siga otra vez en el propósito que había sido enviada, porque ya la gente se había apartado de ella.
como hoy en día está pasando mucho también. Por eso nosotros tenemos que ver, él tenía ese corazón, pero fíjense lo que dice la palabra, dice que él había preparado su corazón. El corazón tiene que estar preparado para recibir la palabra. ¿Cómo preparas tu corazón? Primeramente, reconocer tu condición y arrepentirte. Esa es la puerta para que el chubasco de la palabra de Dios entre allí y pueda hacer fertilizar y regar tu corazón para que produzca el fruto que debe de salir de tu boca. Bendito sea el Señor. Entonces, Esdras era un hombre igual con nosotros, común y corriente, con las debilidades, defectos y virtudes que necesitaba constantemente, que él sabía que necesitaba constantemente depender de Dios, porque él sabía que todo eso estaba en él. Y así somos nosotros. ¿Quién puede vivir sin Dios y poder resistir la tentación? Si Dios no está en mí, yo tengo la necesidad del Señor. Por eso últimamente, no digo nomás ahorita, pero últimamente me he puesto, hasta que viene y me dice, Pepe, te va a hacer daño a los ojos porque estás leyendo tanto. Pero yo quiero llenarme, porque si me machuco el dedo, yo no quiero que salga lo que en otro tiempo hubiera salido de mi boca. Yo quiero que salga la palabra de Dios y entender que todo trabaja por un propósito para honra y gloria de Dios. Bendito sea Dios. Él estaba sabiendo, ¿verdad?, que él necesitaba depender de Dios, y él era igual que nosotros, como tú y yo, que pasó pruebas, dudas, temores, tentaciones. Mas lo que sí es importante es que tuvo la resolución y la voluntad para inclinar su corazón a la palabra de Dios. Tu corazón, también tienes que tener la voluntad de inclinar para estar llenándote de la palabra de Dios, porque eso es lo que te va a ir limpiando, ¿verdad? Por las cosas verdaderamente que son importantes. ¿Qué es lo más importante en tu vida como cristiano? En los Salmos, David decía, ¿verdad?, que él quería estar todo el tiempo dentro del templo para estar más cerca de Dios. Aunque nosotros sabemos que Él no está en un lugar específico como un templo, pero ¿cómo lo tienes tú cerca de ti? La mejor manera es su palabra, que siga entrando en tu corazón, que siga obrando en tu vida. Bendito sea el Señor. Entonces, si vemos en Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estamos vivos físicamente. Hay mucha gente que está viva pero está muerta. Yo lo decía de esta manera: hay gente que vive y hay gente que existe. Los que viven todavía disfrutan la vida, pero los que existen nomás están porque ahí están. Y nosotros como cristianos, como dijo Gaby al principio, nosotros nos gozamos aún en los momentos difíciles. Los cantos que se estaban dando ahorita, ¿verdad? Aún en los momentos difíciles, pero te alabaré, te adoraré. ¿Por qué? Porque ahora sé quién eres tú y sé que en este momento tal vez estoy en una angustia, pero al rato me vas a sacar de ella. Así como los jóvenes que entraron al horno de fuego y salieron, ni siquiera olían a humo. Pero muchas veces nosotros nos corresponde estar en comunión, tener la convicción de quién somos y atrevernos a no contaminarnos, como le dijeron cuando dijo Nabucodonosor a estos tres jóvenes, que porque cuando oigan el sonido de la trompeta y los otros instrumentos, que se postraran. Y ellos dijeron: no pierdas tu tiempo en decirnos eso, nosotros sabemos que Dios nos va a sacar de ese fuego, y si no nos saca, aún así no vamos a adorar a tu Dios. Fíjense la convicción que hay en esas personas. ¿Cuál es la convicción de la palabra que está en tu corazón? Está nomás porque la puedes repetir, porque hay gente que la tiene acá arriba y la repite la palabra como parecen regaderas. Le sale mucha palabra, pero no está aquí. Están fríos, están helados, no hay nada allí, están huecos, ¿verdad? Y bendito sea Dios. También sobre el corazón es la fuente del deseo, de la decisión de seguir a Dios. Sobre tu corazón está